tardes, soy el estudiante Denis Avendaño de la Universidad de Yacambú, de la Facultad de Licenciatura en Psicología. En esta tarde voy a realizar una práctica relacionada con las generalidades del cerebro que está incluida dentro de la materia Fundamento de Neurociencias. Es muy habitual pensar que los sentimientos, pensamientos y emociones humanas tienen su origen en dos partes del cerebro que trabajan conjuntamente, como son los hemisferios, llámese el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. Dos mitades prácticamente idénticas entre sí que se distinguen por los procesos que llevan a cabo. Esta idea, aunque en cierta parte aporta una explicación muy simple acerca del funcionamiento del cerebro, podemos encontrar casi una cantidad infinita de estructuras orgánicas encargadas de realizar diferentes tareas y funciones que incluyen nuestro comportamiento. En esta exposición vamos a ver los lóbulos del cerebro y sus funciones, los aspectos básicos sobre cada uno de estos lóbulos. Anatómicamente es muy fácil reconocer la división que existe entre los dos hemisferios del cerebro, porque visto desde arriba vemos la cisura que los mantiene separados. Esta cisura es llamada interhemisférica, que es algo así como una grieta rectilínea que separa las dos partes superiores y más superficiales del encéfalo y delimita dónde empieza un hemisferio cerebral y dónde termina el otro. Sin embargo, más allá de este signo tan evidente, gracias al cual podemos hacernos una idea muy superficial sobre la anatomía del cerebro, si lo queremos examinar es de una estructura, cada uno de estos elementos vamos a detallar cada uno de los lóbulos. Cada hemisferio está cubierto por una capa llamada corteza cerebral, que es la parte más visible del cerebro y parece estar lleno de arrugas y surcos, y esta corteza puede dividirse en diferentes parcelas atendiendo a sus distintas funciones y localizaciones. Estas parcelas son los lóbulos del cerebro y vamos a ver cada uno. En primer lugar encontramos el lóbulo frontal. En los humanos es el lóbulo más grande del cerebro, se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas de alto nivel, tales como la planificación, coordinación, ejecución y control de la conducta. Lo podemos encontrar con un color rosa oscuro. Es el color rosa oscuro dentro de esta maqueta. Por extensión también hace posible el establecimiento de metas, la previsión, la articulación del lenguaje, la regulación de las emociones. Además, el lóbulo frontal nace la capacidad para tener en cuenta a los demás y establecer la teoría de la mente. En definitiva, es uno de los lóbulos cerebrales con un papel más destacado en las funciones que relacionaríamos de un modo más directo con la inteligencia, la planificación y la coordinación de secuencias y movimientos voluntarios complejos. También encontramos el lóbulo parietal. Se encuentra entre los lóbulos frontal y el lóbulo occipital, de color verde acá en la imagen. El lóbulo parietal lo podemos contemplar de color azul. Se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega a todas las partes del cuerpo, como el tacto, la sensación de temperatura, el dolor y la presión, y es capaz de relacionar esta información con el reconocimiento de los números. También hace posible el control de los movimientos gracias a su cercanía a los centros de planificación con el lóbulo frontal. Además, recibe información visual proveniente del lóbulo occipital, de color verde acá en la imagen, y trabaja creando asociaciones entre este tipo de datos y otros inputs provenientes de otras áreas. El lóbulo occipital en los seres humanos, de color verde acá, es el menor de los cuatro principales lóbulos del cerebro y se encuentra en la zona posterior del cráneo, cerca de la nuca. Aparece en este color pintado de color verde. Es la primera zona de la neocorteza a la que llega la información visual, por tanto tiene un papel crucial en el reconocimiento de objetos cuya luz es proyectada sobre la retina, aunque por sí misma no tiene la capacidad para crear imágenes coherentes. Estas imágenes son creadas a partir del procesamiento de estos datos en las zonas del cerebro llamadas como la asociación visual. El lóbulo occipital manda información sobre la visión hacia los lóbulos cerebrales a través de dos canales de comunicación diferentes. El primero de ellos, que va hacia la zona frontal del cerebro,
a través de la zona ventral, es decir, la zona más alejada superior de la cabeza. Procesa información sobre el qué de lo que se ve, es decir, sobre el contenido de la visión. El segundo canal, que va hacia la parte frontal a través de la zona dorsal cercana a la coronilla, procesa el cómo y el dónde de lo que se ve, es decir, aspectos del movimiento y la localización más amplia. Encontramos también el lóbulo temporal ubicado en esta parte de la maqueta. Los lóbulos temporales de cada hemisferio se encuentran a los laterales del cerebro, dispuestos horizontalmente y pegados a las sienes. En este caso aparece con color fucsia acá en la maqueta. Recibe información de muchas otras áreas y lóbulos del cerebro y sus funciones tienen que ver con la memoria y el reconocimiento de patrones en los datos provenientes de los sentidos. Por lo tanto, juega un papel en el reconocimiento de rostros y voces, pero también en el recuerdo de las palabras. Tenemos también lo que es la ínsula. La ínsula es una parte de la corteza que queda oculta entre los lóbulos del cerebro y para verla es necesario apartar entre sí el lóbulo temporal con el parietal. Es por eso que frecuentemente no es tenida en cuenta como un lóbulo más. Está pegada a estructuras encargadas de hacer posible la aparición de emociones y probablemente se encarga de mediar entre estas y los procesos cognitivos que se realizan en el resto de los lóbulos del cerebro. Existen 3 cisuras: la cisura de Rolando, la cisura de Silvio y la pared occipital, que separa los hemisferios cerebrales en 4 lóbulos visibles y 1 oculto. El lóbulo frontal está delante de la cisura de Rolando y de Silvio. El lóbulo parietal está detrás de la cisura de Rolando y sobre la de Silvio. El lóbulo temporal está debajo de la cisura de Silvio. El lóbulo occipital ocupa los polos posteriores cerebrales. La ínsula o quinto lóbulo, Islas de Rey, no visible desde fuera del cerebro y está localizado dentro de la cisura de Silvio. Vamos a ver un momento lo que son los dos hemisferios. En este caso, el hemisferio izquierdo. Este hemisferio controla el lado derecho del cuerpo, actúa de forma diagonal, es decir, contrario al lado donde está situado. El hemisferio izquierdo se encarga de la aritmética, la lógica y el habla. Está relacionado con la parte verbal, el pensamiento lógico, analiza, abstrae, cuenta, mide el tiempo, planea procedimientos paso a paso, verbaliza. Piensa en palabras y en números, es decir, contiene la capacidad para la lógica aritmética. El lenguaje, la audición y la caligrafía están relacionados con este hemisferio. Este hemisferio es el dominante en la mayoría de los seres humanos. En otra parte vamos a ver lo que es el hemisferio derecho. En este caso el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cerebro y está relacionado con la creatividad, lo emocional y las imágenes. Piensa y recuerda dichas imágenes que ya hemos citado. La imaginación y la creatividad suelen ser características de las personas que desarrollan el hemisferio derecho. Este hemisferio está especializado en sensaciones, sentimientos y habilidades especiales, visuales y sonoras, como son la música o el arte, pero no verbales. El hemisferio derecho se conecta con lo real sensible, con el movimiento y con el tacto. Con el hemisferio derecho vemos las cosas en el espacio, cómo se combinan las partes para formar el todo, la percepción y ubicación espacial. Gracias al hemisferio derecho entendemos las metáforas, soñamos, creamos nuevas combinaciones de ideas. Las personas que utilizan más este hemisferio suelen ser buenos en el dibujo, soñar despiertos, la lectura, meditación, espacio físico, ejercicio, la música o escribir un diario. En otra maqueta vamos a ver lo que es el corte transversal del cerebro. En primer lugar encontramos el cuerpo, en esta área encontramos lo que es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una hoja de sustancia blanca de forma cuadrilátera tendida transversalmente de un hemisferio al otro. Es un vasto sistema de asociación que reúne entre las dos mitades del cerebro puntos no simétricos en la corteza. En color rojo encontramos el quiasma óptico. Se cruzan las líneas, las fibras del nervio óptico de manera que las fibras nerviosas correspondientes a la mitad izquierda de la retina de ambos ojos van al hemisferio izquierdo
del cerebro, mientras que las fibras correspondientes a la mitad de la retina van al hemisferio derecho. En otro lugar encontramos la hipófisis. La hipófisis o glándula pituitaria es una glándula endocrina que segrega hormonas encargadas de regular la homeostasis, incluyendo las hormonas trópicas que regulan la función de otras glándulas del sistema endocrino, dependiendo en parte del hipotálamo, en el cual a su vez se regulan la secreción de algunas hormonas. En otro ámbito también, en este corte transversal del cerebro, encontramos el ventrículo lateral, que está ubicado en esta área. Los ventrículos laterales son partes del sistema ventricular del cerebro, clasificados como parte del telencéfalo. Son los ventrículos más grandes. Conectan con el tercer ventrículo mediante el foramen ventricular. En otro ámbito encontramos acá en la maqueta lo que es el tálamo. Es la región más grande del diencéfalo, dos masas esféricas del tejido gris, situadas dentro de la zona media del cerebro entre los dos hemisferios cerebrales. El tálamo es un centro de integración de gran importancia que recibe las señales sensoriales y donde las señales motoras de salida pasan hacia y donde la corteza cerebral. El tálamo es el principal centro de regulación entre la médula y el cerebro. En él terminan todas las vías sensitivas importantes y con su mediación se produce la respuesta emocional a las sensaciones. Encontramos también en esta área lo que es la estructura de Fornix. El triángulo cerebral o Fornix es una estructura arqueada que está hecho de fibras mielínicas, es decir, materia blanca que se encuentra por debajo del cuerpo calloso. Une el Fornix o conecta los dos hipocampos de cada hemisferio cerebral, el núcleo anterior al tálamo y los tubérculos mamilares. Está en este lugar lo que es el cuerpo pineal. La glándula pineal, también conocida como cuerpo pineal, conarium o epífisis cerebral, es una glándula endocrina en el cerebro. Produce melatonina, que es una hormona derivada de la serotonina que afecta a la modulación de los patrones del sueño, tanto los ritmos cardíacos como estacionales. Su forma se asemeja a un pequeño cono de pino, de ahí viene su nombre, y está ubicada en el epitálamo cerca del centro del cerebro entre los dos hemisferios, metida en un surco donde las dos mitades del tálamo se unen. En otra parte encontramos lo que es el acueducto en esta parte de la maqueta. El acueducto del mesencéfalo, acueducto cerebral o tradicionalmente acueducto de Silvio es el nombre que recibe en anatomía humana el conducto comunicante entre el tercer y cuarto ventrículo cerebral, por donde circula líquido cefalorraquídeo. Se ubica posterior al puente y más caudal entre el bulbo raquídeo y el cerebelo, que está ubicado en esta área. El cuarto ventrículo ubicado en esta área, el ventrículo cuarto del cerebro, cuarto ventrículo, es una cavidad de forma triangular situada en el romboencéfalo entre el bulbo raquídeo, la protuberancia que está ubicado de este lado, el mesencéfalo que está ubicado de este lado y el cerebelo que está en esta parte. El tronco cerebral es todo esto. El tronco del encéfalo, tronco cerebral o tallo cerebral, está formado por el mesencéfalo, la protuberancia anular, el bulbo raquídeo y también los nervios cerebrales. Es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos. También controla varias funciones, incluyendo la respiración, el control del ritmo cardíaco y aspectos relacionados con la localización del sonido. El mesencéfalo, ubicado en esta área, el mesencéfalo o cerebro medio es la estructura superior del tronco del encéfalo. Une el puente troncoencefálico o puente del varolio y el cerebelo con el diencéfalo. Su eje longitudinal se inclina hacia atrás y los flagelos se alejan en la línea media en su ascenso con el foramen de Paccioni para penetrar en el hemisferio cerebral correspondiente. En otra área encontramos también la protuberancia, ubicado en este lado. El puente troncoencefálico, también llamado protuberancia anular o puente de varolio, es la porción del tronco del encéfalo que se ubica entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Tiene como función conectar el mesencéfalo con el bulbo raquídeo, que con estructuras superiores como los hemisferios del cerebro o el cerebelo. El bulbo raquídeo o médula oblonga es el más bajo de los tres segmentos del tronco del encéfalo, situándose entre el puente
tronco encefálico o protuberancia anular por arriba y la médula espinal por debajo. Presenta la forma de un cono truncado de vértice inferior de 3 centímetros de longitud aproximadamente. Sus funciones incluyen la transmisión de impulsos de las funciones cardíacas, respiratorias, gastrointestinales y vasoconstructoras. También encontramos los nervios periféricos ubicados en esta área. Son un conjunto de nervios que conectan los diferentes órganos y músculos del cuerpo con el sistema nervioso central y la médula espinal. Los nervios periféricos son nervios motores, ya que dan la orden a los distintos músculos para que se contraigan, y sensitivos, puesto que transmite las sensaciones de las zonas del cuerpo inervadas hasta el sistema nervioso central. Por último, encontramos lo que es el cerebelo ubicado en esta área. El cerebelo es una región del encéfalo cuya función principal es de integrar las vías sensitivas y las vías motoras. Existe una gran cantidad de haces nerviosas que conectan el cerebelo con otras estructuras encefálicas y con la médula espinal. El cerebelo integra toda la información recibida para precisar y controlar las órdenes que la corteza cerebral manda al aparato locomotor a través de las vías motoras. Es el regulador del temblor fisiológico. Muchas gracias por su atención. Esto fue una breve exposición acerca de las generalidades del cerebro. Buenas tardes. No sale cuánto tiempo. No quiere parar.